10:15 de la mañana, continuamos nuestro programa y quedamos pendientes. La semana pasada conversábamos con la licenciada Sandra Guevara al respecto de cómo poder iniciar un negocio en los Estados Unidos. Sandrita, ya dimos algunas pinceladas de la información, orientábamos acerca de cuál es el proceso adecuado y no precisamente buscar una visa para poder trabajar en los Estados Unidos. Hoy vamos a obtener la chance de poder ampliar al respecto de este tema. Bienvenida. Bueno, gracias. Sí, habíamos explicado la semana pasada no optar por la visa tipo E, que aunque diga que es para comerciantes e inversionistas en los Estados Unidos, no somos elegibles como país. Dábamos la opción del visado tipo L y dándole seguimiento pues a esa figura, vamos a aclarar un poco cuáles son los puntos más importantes para arrancar un negocio. Decíamos que agarramos como modelo el estado de California, pero que esto es prácticamente por regla general aplicable a los diferentes estados con pequeñas modificaciones de honorarios, de aranceles, impuestos, etcétera, ¿verdad? O nombres de las formas. Y tenemos alguna ayuda por ahí que nos va a justamente pues intentar explicar, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona eso? Creo que tenemos una presentación para que la vayamos viendo y Sandrita nos va explicando. Correcto. ¿Y qué habría que hacer como primer paso? Bueno, decíamos que hay que decidirnos por el nombre para la empresa. Mostrábamos un formulario la semana anterior que era el nombre ficticio bajo el cual iba a funcionar la empresa, pues, y el nombre es como el nombre comercial aquí en El Salvador, o sea, cómo se va a llamar esta empresa. Decíamos que esto es muy importante en los Estados Unidos porque nos debemos asegurar que no esté registrado. Que no esté registrado, que no se parezca mucho a otro nombre ya existente. Correcto. Que no se parezca mucho a otro nombre ya existente, sería la última lámina, sí vamos a utilizar eso. Que no haya otro que no haya otro que ya esté registrado igual, que el logo no se parezca, si vamos a utilizar, etcétera, ¿verdad? Luego, importantísimo con esto, se recomienda hacerlo por al menos 60 días de anticipación al inicio de operaciones del negocio. Esto se registra en la Secretaría del Estado del Condado donde se va a establecer el negocio. Luego, paso número 2, hay que elegir la estructura del negocio. Esto es bien importante. Si va a ser el equivalente aquí en El Salvador a persona natural, que va a ser administrado por una sola persona, o vamos a hacer una corporación, una compañía de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, etcétera. Cualquiera de los casos, aquí sí se recomienda, importantísimo, solicitar asistencia legal, ¿verdad? Asistencia jurídica que nos diga, dependiendo de la naturaleza del negocio, si vamos a llevar socios, qué nos conviene más, ¿verdad? A nivel de todo, de impuestos, de perspectiva migratoria, de la naturaleza del negocio en sí, ¿verdad? Tener un panorama amplio por alguien conocedor, ¿verdad? De cómo va a funcionar nuestro negocio. Luego, hay que llenar un papeleo específico en la Secretaría del Estado, es decir, llegar y registrar el negocio en sí, ¿verdad? Esto está relacionado con lo del nombre ficticio y se tienen que obtener algunos permisos y registraciones de impuestos que lo estaríamos viendo, por ejemplo, en el numeral 4 que dice hay que llenar el papeleo para recibir el número de identificación de empleador ante el Estado. Es decir, cómo vamos a declarar nosotros los impuestos. Nos tienen que asignar un número como que dijéramos el NIT aquí en El Salvador, ¿verdad? Para que podamos declarar impuestos. Hay de dos tipos, el EIN y el SS4. Uno es ante rentas internas de los Estados Unidos y el otro pues es ante el condado, ¿verdad? Esto es importantísimo. Luego hay que tener la claridad de saber qué otros impuestos van a aplicar para nuestro negocio. Dependiendo de la naturaleza del rubro del negocio, vamos a necesitar licencias, permisos especiales, impuestos en sí. Por ejemplo, imaginemos alcohol, igual que en El Salvador, armas, necesitan pues permisos y llevan impuestos especiales. Hay que asegurarnos también, es bien importante, los impuestos más comunes que se pagan, pues obviamente sobre los ingresos, sobre el empleo, pero también hay otras cosas que se deben tener en cuenta: la salud de las personas, las aseguranzas, los permisos especiales que vamos a necesitar si vamos a tener trabajadores, ¿verdad? Allá. Y si vamos a contratar empleados, pues tener justamente
seguridad, ¿verdad? Ese conocimiento de que no lo vamos a tener así a la buena de Dios, sino que esta persona hay que asegurarlo con base a las leyes, si se requieren, si van a manejar, no sé, algo relacionado con químicos, cargas, etcétera, toda la normativa de seguridad, si no, nos vamos a ver en problemas grandes con multas y Dios no quiere un accidente de trabajo, pues ahí es algo bien delicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones puntuales daríamos antes de arrancar un negocio en los Estados Unidos? Bueno, uno, respaldarnos bien legalmente. Como decíamos, asesorarnos para saber qué figura nos conviene más, ¿verdad? Si vamos a hacer algo de responsabilidad limitada, si vamos a arrancar como lo que sería persona natural. Luego, asegurarnos que el negocio sea viable, porque a veces el entusiasmo lleva a la gente a querer arrancar un negocio en los Estados Unidos, pero a lo mejor sin haber analizado el mercado. Y tenemos capital tal vez solo para arrancar, pero no para mantenernos. Entonces, hay que ponernos, en la medida de lo posible, solicitar asesoría también con un experto en negocios, allá en pequeños negocios, porque generalmente la figura pues es un negocio pequeño, pero asegurémonos que el negocio sea viable y tal vez quizás comenzar con algo pequeño. Algo que no había dicho y que sí es importante es que, por ejemplo, en las visas que hablábamos, la inversión a veces mínima de $500,000. Sí, vamos a ir a una zona donde hay poca generación de empleo, por así decirlo, pocas empresas, pero si es en una zona de mucho desarrollo, pues estamos hablando de $1 millón en adelante. Esta es la figura que utilizan los artistas que de repente vemos que se fueron a vivir a los Estados Unidos y que abrieron una discoteca, una boutique, etcétera, ¿verdad? Luego, llevar los trámites migratorios paralelamente. Esto es importantísimo porque muchas veces arrancamos el negocio o la gente dice, mi pariente tiene un negocio allá pero no tiene documentos migratorios. Entonces podemos dejar entrampada la inversión. Así es que debemos llevar paralelamente los trámites migratorios, tener la claridad que aunque sea un indocumentado, si no llevó a la par el trámite migratorio, debe hacer declaraciones de impuestos. Esto es por los ingresos que está generando en los Estados Unidos. Tener la claridad también que este no es el equivalente a una residencia permanente, no es el camino para agarrar una residencia. Y por supuesto, si lo hacemos con visa turista, estamos arriesgando terriblemente ese visado y también nos puede afectar a nuestros miembros directos, nuestros familiares directos. De verdad, hay que tener mucho cuidado y qué bueno poder conocer todos estos datos para que ustedes, si tienen la inquietud, lo hagan, pero de manera correcta, con todo en ley, en orden y sabiendo de que sí existe la posibilidad de poder tener un negocio en los Estados Unidos. Mi recomendación, acérquese a la licenciada Sandra Guevara, búsquela en Coinsal, teléfonos aparecen en pantalla para que usted le pueda consultar y de esa manera seguir el proceso como es adecuado. Sandrita, muchísimas gracias. Pudimos terminar de abordar este tema. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Nos vamos con Gerardo y Estefanía.